Muchachos, muchachas. Ya lo terminaron. Le falta poquito. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor, se le escucha. Pues yo no he terminado, pero pues voy bien, pues lo estoy haciendo como para entender las cosas bien eso. Le quería preguntar una cosa. Sí, señor. El método punto close, pues cuando lo meto dentro de la clase ventana principal, usted sabe que solo con poner self.close se cierra. Hmm. Pero si lo estoy metiendo dentro de un botón salir, ¿sería también poner solamente self.close o sería poner ventana principal.close o cómo iría? ¿Me Ahorita cuenta lo yo? pero es el punto close, porque ese método es heredado pues como en la clase de la ventana principal, Ah, listo, profe. pues de la ventana de la que viene pues padre el, el main Sí, tu main window, perdón. listo, profe. ¿Cuánto le falta para acabar entonces? Aún profe, más que el estoy. close no se utilizaba el height. El hide también se utiliza, sí, yo no sé si por qué estoy utilizando el close, pero el hide sí es para ocultar, el close sí cierra la ventana pues ya del todo. No, pero pues, Es que profe, el generalmente close. sí, el close le daría a uno problemas porque entonces tocaría volver a invocarla cuando ya quiere volver a trabajar. En cambio el height nada Sí, más pero, simplemente es ocultar. pero el close sería porque las dos opciones son ingresar paciente o salir. Entonces, si usted le da salir, usted quiere que el programa cierre, no que se oculte. Pero Ah, si sí, a salir, bueno, sí, puede sí. utilizar el close o simplemente también entre ya hace referencia al system. No, pero entonces con el close, pues, que sería como el método de cierre de la ventana, pues sí sería como la opción ahí. Uno le puede dar también punto exit, pero es como una salida así, como a las malas, pues, como ya a finalizar el programa. El close ¿Y, llamará a un y método qué que es lo que cierra. pasa cuando uno le da el botón salir de un programa, profe? Se cierra todo el programa hasta en los procesos. Entonces, por eso Pero, el system no. listo, ahí les comento un poquito de eso. Pero eso, el botón que tiene la X, que también es de cierre, que ya tiene como un comportamiento como preprogramado, el método close, es probable que llame como funciones que puedan ser relevantes, por ejemplo, para el Q application, cosas así que uno no maneja. O sea, recuerden que, por ejemplo, muchos de estos métodos están llamando y heredando pues, de clases como muy grandes que uno simplemente está utilizando. Y que yo normalmente pues hacen como mejor uso de como todos los recursos de lo que uno a veces lo haría pues. Entonces sería revisar, pues si es posible que el system.exe, pues sí, finalice ya todo pues como así. Pero bueno, entonces ¿cuánto para poder, si nos pueden compartir el código para comenzar, cuánto le falta? Profe, a mí me falta todavía poner la ventana ingreso. Pues estoy cuadrando todavía terminando la ventana principal. ¿Y los otros cómo van? Hamilton Smith. Hamilton se conectiste hoy para clase y pone ahí a grabar y los otros cómo van, Dina, Daniel, Miguel, María Camila Melán, Valentina Sora, Luisa Fernanda, ¿cómo van? Mariana Laverde, Marley. A mí me faltan 2 diapositivas. Ah, listo. Pues Pero la de finales y slots. a mí Ah, listo. también. Ah, bueno, te le falta poquito. Y a Marley, Melissa Cadavid. Si están ahí, muchachos, ustedes ponen eso a conectarse ahí ya. Yo estaba en el baño, pero lo vi desde allá y salí corriendo. Ay, Dios mío, qué pena. Bueno, ¿y cómo va? ¿Ya terminaste? No, ya casi. Ah, dale, pues. Ah, ya, cierta. Melissa, se le dañó el computador. Listo, Melissa. Y los Alessandra Flores, Valencia. Bien, profe, ya me faltan 2 diapositivas también. Listo.
¿Sí lo terminaron? Muchachos. ¿Aló? Profe, ya casi termino. Ahora un momentico. Falta Listo, un vale. último paso. Sí, profe, un momentico. Ya casi. Listo, Sergio, dale. Profesor, ¿sería mandar los 4 archivos al correo o compartirle la pantalla, profesor? No, o si lo puedes subir ahí al Claro, para que ya uno sobre eso siga trabajando. Hágale, regalo un momento y pruebo si funciona, ok. Dale, si no funciona igual, porque ya con lo que adelantaron ya no lo termina y socializa. Listo, profe. Profesor, yo tengo una pregunta. O Sí, sea, ahora que son 2 ventanas en la parte del cliente, ¿sería importar las 2 ventanas o solo con la ventana principal basta? solamente con la ventana principal basta, porque esa ya llama a la otra. Listo. Listo, profe. O sea, él me corre, pero me está arrojando un error. Dale, compartímelo y ya miramos, listo. Listo, ya se lo subo al... Ya esté para yo poderles también como hacer una realimentación como de esto, pues yo espero muchachos que ustedes aprovechen el espacio para ir organizando, digitando, o sea, es como la mejor opción para equivocarse ahora, no por ejemplo en los quizzes pues ni en el quiz grande pues ¿qué haríamos? Pues, para que tengan como, pues, como la posibilidad de aprovechar estos espacios. Yo también les podía haber mandado la día antes, como hice la vez pasada, pues yo era como más pródigo, pero es ver, o sea, también utilizamos un espacio por fuera de clase y un espacio pues dentro de la clase para ustedes mismos, pues, ¿cierto? Si ustedes no logran adelantar, no logran mirar, pues me tienen que decir cómo les puedo colaborar.
Esperemos que suban los archivos y ya. Yo les hago pues le muestro lo de María Camila de la clase pasada y utilizamos también parte de esto. Listo, profe, ya están subidos. Gracias, los voy a buscar. Listo, los voy a descartar. Listo, muchachos. Acá tengo los archivos que me compartieron. Esto sería entonces, llamar esto clase 12. Voy a meter acá estos archivos. Vamos a abrir esta carpeta. Listo. Entonces, antes de eso, este es el código que nos había compartido María Camila, pues si no le funcionaba. Entonces, este código cuando se corría, acá en la vista, en la línea 36, decía que había un error, que esta opción es que validar usuario y se le faltaba un argumento. Entonces, esta opción es del controlador. Entonces, uno venía para acá para el controlador y él ni siquiera entraba acá, pues, o sea, pero esta opción recibía dos variables, L y P. Son las dos mismas que están pasando acá. Que acá llaman login y password, pero son dos variables cualquiera que él acá lo renombra pues como L y P. Entonces, listo. Era muy difícil porque todo estaba escrito bien. Pero el error fue que cuando yo me fui a ver si ya se había inicializado bien las tres variables, la vista, el modelo y el controlador que acá se llama coordinador. Ahí los inicializó bien, sin problema. Listo, llamaba internal loading, que es la vista, llamaba base de datos, que es el modelo, y llamó a coordinador, pues este es el controlador. El problema es que cuando le iba a asignar a la vista, le iba a asignar el controlador, le asignó fue el nombre de la clase, que es esta, coordinador. Cuando le hubiera asignado era el objeto. Listo, porque a partir de un punto ya todo lo trabajamos con objeto. Entonces acá, la variable que falta asignar es la variable de tipo controlador. Listo, entonces no la clase, que ahí decía era coordinador, no, la clase no. Uno crea los objetos y una vez crea los objetos ya empieza a llamar pues como
los métodos de los objetos, todo lo hace con los objetos que uno trabajó. Entonces ya acá el resto pues está igual. Vamos a ver qué pasa. Acá creamos la ventana, login, cualquier cosa, password, cualquier cosa, y la damos OK y ya lo que iba a salir, pues, ¿cierto? Que pues yo puse esto de ingresado a J6, pues, para que ver si se estaba ingresando. Y como el login y el password no es ni J ni 6, pues devuelve false. Antes estaba diciendo era bueno, como le di reiniciar el núcleo, ya no aparece. Parecía pues que un método le faltaba un argumento. Entonces era por eso. Listo. Parecieran pues como cuidado con esa parte, cómo están llamando las variables, cómo las están utilizando, porque a veces los errores no son, pues yo la primera vez que había un error de tipo, pues si se le olvidara pues como poner un nombre en una variable y pusiera una clase, pero todo puede pasar, ¿cierto? Uno se puede equivocar por una cosa que le falta, que le sobra, entonces ahí estaba como el error. Esto era pues como la clase pasada que quedaba faltando. Vamos a ver de lo de la clase de hoy. O sea, esta revista. Listo. Entonces tenemos vista, modelo, controlador y un código que yo hice la vez pasada, que era el código del cliente pues, desde el cual se ejecutaba todo. Y acá estaba la función principal. La función principal... Perdón, yo Hola. tengo una duda. Ese código cliente, yo lo puedo eximir si pongo todo lo que hay ahí en mi controlador, ¿no? Sí, así están en las diapositivas al principio. O sea, yo también les mostré esto, fue como para... Pues es una buena práctica, y lo otro que estábamos viendo, pues eso era como independiente, este código, pues del código controlador. ¿Listo? Pues porque el controlador, lo que le estaba mostrando a ustedes era como que estaba mostrando 3 archivos donde iban las clases, pues como respectivas a cada elemento de la arquitectura modelo vista controlador. ¿Listo? Eso es como lo que estábamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces sí, pues eso también podría ir en el controlador, pero digamos que también, pues si está por aparte, que es una clase donde ya, perdón, un archivo donde ya se llaman todas las clases, pues también sería más claro, pues que el controlador simplemente tiene sus clases, el modelo tiene sus clases y la vista tiene sus clases. ¿Listo? ¿Quién me preguntó? Yo, profe, sí. Sí. Vale, Camila, listo. Entonces, vale, sigamos entonces, sí. Bueno, realmente lo que estamos viendo en la clase de hoy era solamente la parte de la vista. Entonces, eso es todo raro. Bueno, hasta acá todo es lo mismo que la clase pasada. O sea, si creamos una ventana principal en el designer, acá en el código, el lanzador, el código que se va a encargar de tratar ese archivo .ui del designer, tiene que heredar también de esa misma clase ventana principal. Listo, eso ya lo habíamos explicado. Teníamos el constructor donde siempre llamábamos al método constructor de la clase principal para que él inicialice colores, posiciones, fuentes, todas esas cosas se traen a ventana, él lo inicializa pues así como cualquier clase. Después llamábamos el método load.ui, que es el que se va a encargar de llamar el código o el archivo .ui que creamos en el designer. Entonces acá lo llamó pues Santiago ventana-principal. Recibe también el self, o sea, son cosas que ya son propias de la librería. Nosotros no sabemos por qué lo recibe. De pronto, si uno pone a leer pues la librería muy a detalle, pues le dirán que por qué, eso tiene alguna explicación pues de fondo, pero normalmente cuando uno busca los tutoriales de inicio de manejo de la clase, pues siempre le dicen a uno, usted puede recibir este método load.ui, va a recibir un archivo UI y una clase o un objeto QWidget. Entonces el objeto QWidget es la misma ventana principal. Entonces, bueno, y después nosotros estábamos llamando el método setup, que es donde nosotros hacemos las configuraciones. Este método setup es este mismo acá, que nosotros mismos programamos. Vea que este método nosotros no lo programamos, alguien más ya lo programó. Pero este método setup nosotros sí lo programamos. Entonces, cuando ya estamos programando ahí el enlace entre las señales, que es clicked,
y los slots, que son las funciones que nosotros queremos programar. ¿Listo? Entonces estas dos cosas las podemos borrar si ya no las estamos utilizando. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un botón ingresar y un botón salir, que son de tipo push button. Los tipos push button tienen métodos, click, release, preset. Uno puede meter pues como a ver toda la documentación, y en las primeras diapositivas que nosotros hicimos de la parte de la librería PyQt, explicamos por lo menos 4 métodos, que creo que era el click, el preset, release, y se me olvida cuál es el otro. Pero casi siempre estamos utilizando la opción de click, que es cuando le damos clic al botón. ¿Listo? Entonces, cuando le damos clic, nosotros queremos que cuando le demos clic, él llame a esta función clic ingresar. Entonces, él va a llamar esta función de acá. Cuando le dé clic al botón salir, él va a llamar a clic salir. Entonces, llama a esta función de acá. ¿Listo? Vimos que a estas ventanas hay que asignarles un controlador de manera que la ventana principal pueda pasarle datos al controlador y el controlador ya se encarga de pasárselos al modelo. ¿Listo? Entonces acá tenemos esta opción de asignar controlador. Bueno, entonces hasta ahí, ¿qué dudas tienen? No, profesor, es lo que habíamos visto en la clase pasada. Listo. Lo único nuevo que vimos acá es que cuando le damos al clic ingresar, él viene acá a esta función y dentro de esta función llama a la clase ventana ingreso. Entonces, así como en el código cliente, nosotros llamamos a ventana principal. ¿Cómo llamamos ventana principal? Creamos una variable o identificador y le asignamos lo que genera el constructor. ¿Listo? Como lo que hemos visto siempre pues de la parte de programación orientada a objetos. Entonces, siempre que queramos construir un objeto, pues simplemente llamamos al constructor y lo que nos devuelva el constructor, esto no me haya cambiado. Lo que devuelva al constructor se lo asignamos a un identificador. Entonces, lo mismo acá en vista. Tenemos un constructor para ventana ingreso, que es esta ventana de acá, la segunda ventana. Entonces, llamamos al constructor y lo que nos devuelva el constructor lo guardamos en esta variable. Normalmente las variables sencillas las llamamos con minúscula. ¿Listo? Es como algo pues ahí, como de notación, para diferenciar de las clases que sigan con mayúscula. Entonces ahí llamamos ventana ingreso, veamos que haya quedado pues, solamente está acá estas dos. Cuando le damos ventana ingreso, él va a crear la ventana. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saltar acá el constructor. ¿Cómo él construye la ventana ingreso? Como él construye cualquier ventana, llama al constructor de la clase principal, carga el OI y llama a su setup. ¿Listo? El setup lo que hace es configurar en este punto las señales y los slots. ¿Listo? Este que tenemos acá es un button box, que son ese que trae pues como el combo OK cancel o aceptar cancelar, pues es como que aparece directamente en español en la instalación que uno tenga del designer. Entonces, ese button box, las señales que tiene son accepted y rejected. ¿Listo? Que son diferentes. De pronto también tiene la opción clicked. No he visto pues, pero por defecto tiene como las opciones de aceptar y rechazar. Entonces acá está pues lo que se ingresa cuando se da la opción aceptar y cuando se da cancelar. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, ya vamos a corregir algunas cositas que yo veo acá como raras. Profe, ahí sería borrar lo que está abajo de cuando uno ingresa al usuario. Esto. El resultado. Esto, listo. Sí. Vamos a poner por ahora esto como comentado, porque no, pues de pronto lo estamos tomando de la vez pasada, esto también comentémoslo. Listo, si lo comentamos, toca ponerle una instrucción vacía, pues porque si no, él genera, dice que falta algo después de los 2 puntos. Entonces ahí estaría. Opción aceptar y opción cancelar. Estas son las ventanas que hay por defecto, pues acá. ¿Listo? Muchachos, ¿qué dudas tienen hasta ahí? ¿Qué dudas tienen? Yo les comento, pues, mientras que van pensando y les ocurre alguna duda, pues, sigan viendo el código. Este método, yo no lo habíamos explicado, de pronto Santiago lo buscó, pero es el método de cerrar la ventana. Listo, cuando le dé al botón, pues, cerrar, él llama a la función close. Esa función, ¿dónde la definimos? No la definimos, la heredamos de main window. ¿Cierto? Así como heredamos, por ejemplo, el método show.
El método show es un método heredado del widget pues, principal. Entonces eso es algo que está acá, pues. Acá había otro que es hide, que no es cerrar, sino ocultar. Simplemente hace la ventana como invisible. ¿Listo? Entonces, son métodos que uno va viendo que se utilizan, heredados pues como otras de las clases principales que estamos teniendo como clases padres. Acá el QMS Post todavía no estamos utilizando. El co-application lo estamos utilizando es en el código cliente. Entonces, podemos por ahora dejar así. Y este Scrute widget, este mismo acá, entonces podemos importar este QMS Bots. Lo podemos importar acá porque es el mismo paquete. Para Qt Sync, Qt Widget, es el mismo paquete, entonces ahí podemos importar todo de una vez. Esto, si esto le damos correr, esto no hace nada, porque eso son simplemente clases. Vamos ahí. Profe, no entendí eso último, qué pena. ¿Cuál? ¿Cuál último? Porque viene en el mismo paquete, o sea, Ah, todo viene incluido. O acuérdate sea, que uno puede borrar eso sin problema. sí, porque los dos eran PyQt 5, Qt Widget. Estaban llamando al mismo paquete PyQt. Entonces, uno en esta opción import puede llamar las clases que quiere importar del paquete. Entonces, por ejemplo, yo puedo importar esto individual. Es lo mismo yo tener esto así. Ah, listo, listo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Es lo mismo, pues, siempre llamar al mismo, para llamar paquete por paquete, o como estaba separado por comas, pues, ¿listo? Ah, listo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Mira que es que en las diapositivas que usted, pues que estábamos haciendo, importa el sys. ¿Uno para qué importa el sys? Pues, ¿cómo se pronuncia? El SYS. Sí. Pero mira que de pronto esos códigos, ¿qué pasa a veces con los códigos? Nosotros tenemos las diapositivas de informática. Nosotros lo fuimos montando, a veces de pronto como ustedes hacen estas tareas, con ejemplos pasados íbamos montando ejemplos nuevos para montar las diapositivas, porque eso es muy largo. O sea, esas diapositivas son como 15, una se demoraba 5 o 6 horas montándolas. Entonces, a veces quedan cositas así, pues que uno no volvía a corregir si no estaba explicando, porque si no le tocaba otra vez recortar la imagen, pegarla, entonces quedan cositas así. Pero el sí se utiliza, y otro se utiliza en el código cliente. Si ustedes recuerdan, el primer ejemplo que nosotros hicimos de PyQt, nosotros teníamos una sola clase y apenas creábamos la clase, llamábamos pues como el co-application, el sys, el show y todo queda en un solo archivo. Y ya lo que hemos ido haciendo es que ya metemos los códigos en los archivos que corresponden. Entonces, es posible que por ejemplo, ahorita que está el co-application acá, no es que no se utilice, sino que se utiliza en el código cliente. Acá, ay, madre, espérate, el dato le metió la garra. Profe, ¿y eso para qué se importa? Pues el sys, ¿para qué me sirve? Listo. Entonces, ya te respondo. Entonces, el sys, si vienes en el código cliente, y el sys lo que hace es que captura. Uno puede correr estos códigos desde. Espérate una cosita. ¿Qué habrá hecho? Dame un minutito, yo vuelvo a abrir esto, que esto es no. Y este me va a bloquear. Listo. Entonces, mira. Nosotros estamos corriendo todo desde la Anaconda, pero estos programas son código pues ejecutable. Entonces yo tengo acá en informática, segunda semana creo. Estos códigos uno los debería correr como se corre cualquier programa, pues, desde el computador, pues, desde el sistema operativo. Entonces, cuando uno corre esos programas así, uno de estos programas les podría dar acá opciones. Opción 1, opción 2, y así, un montón de opciones. No, eso ya casi no se utiliza. Con los programas viejos sí se utilizaba eso, ¿cierto? Normalmente nosotros, como estamos corriendo, simplemente llamamos el código cliente y él se empieza a ejecutar. Vamos a ver si se corre. Listo. Ahí se ejecutó. Listo. Un programa cualquiera. ¿Qué pasa? Los programas viejos,
por ejemplo, este que es un programa del computador que lista los archivos, tiene opciones, ¿cierto? Entonces, esto que uno llama el programa, espacio y las opciones, eso lo captura el sys en un argumento que se llama argb. Listo. Entonces, ellos te hicieron, se inventaron estos programas para que estos programas tuvieran compatibilidad con todos los programas que siempre habían existido, antes de que existían las ventanas y todo eso. Hicieron que estos programas nuevos, que son por ventanas, tengan elementos de la programación vieja, como esa del manejar los argumentos y todo eso. Y todo eso viejo lo captura esta opción sys. Listo. La opción de salirse, la opción de los argumentos sin ingresó el usuario. Entonces todo eso lo captura lo manejan estos programas, esta librería vieja. Listo, son como cosas que ellos llaman compatibilidad, pues, como hacia atrás. O sea, que los programas que uno tenga, guarden pues como opciones de programas que uno tenía hace tiempos. ¿Sí te expliqué ahí, Camila? Sí, muchas gracias. Es decir, son cosas que uno a veces, pues, como uno se crió ya viendo programas pues por ventana, uno ya no cree que existan, pero eso estaba como que existe, entonces lo guardan así. Mira que, por ejemplo, cuando uno imprime, yo le quería que imprimiera el sys.argb y él imprimió el cliente y hola. O sea, estos dos elementos son los argb del programa Python. ¿Listo? Él internamente, yo no sé para qué utilizará eso. Puede que él lo esté utilizando pues para cosas de compatibilidad, pues así, vieja guardia, cosas así. Pero es eso, o sea, como que el que gestiona ciertas cosas de ejecución, creo que el que gestiona la ejecución de esto es el coapplication. El coapplication es una clase que nosotros nunca hemos dicho mayor cosa que hace, pero si uno no la pone, el programa no corre. Listo, si yo no pongo el coapplication de ese programa, vamos a ver qué pasa, que tampoco he sabido nunca qué pasa. Simplemente la teoría le dice a uno, pues eso no corre si no está. Ahí está y corre. Listo. Entonces, mire, dice, se debe construir un coapplication antes de un QWidget. ¿Listo? O sea, es algo que ya los hicieron PyQt, nos obligaban a utilizar. Así nunca nos expliqué muy bien, pues, qué son. Nosotros nos dijeron en la teoría que el coapplication es el que controla la ejecución del programa. El que se inventó este sistema de ventana y todo eso, se inventó como una clase que controlara todo, y se llama coapplication. Y esa clase se habla, pues, unas clases antiguas de Python, que son las clases que vienen, pues, o las funciones que vienen en sys. Listo, vamos ahí entonces. Vamos ahí, muchachos. Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, esto es lo de la ventana. Esta ventana, como vemos, se corre del código cliente. Joan me decía que él a veces no le encontraba los programas. Vea, modelo con M mayúscula, controlador con C mayúscula, vista con V mayúscula. Y en este caso todo está metido dentro de la misma carpeta. Listo. Entonces, acá está cliente y controlador, modelo. Va a probar esto, que esto lo hemos hecho nosotros en programas que hemos trabajado, pues, por decir algo. Si yo tengo un paquete de vistas, entre el paquete de vistas, meto vista, que es esta carpeta. Entonces, ahí me tocaría poner vistas, como ustedes hacen en PyQt, pues, normalmente, vistas, punto vista, punto import, ventana principal. O sea, cuando están dentro de sus carpetas, toca, pues, indicar la carpeta, y luego el archivo, y luego ese archivo, cuál clase se importa. ¿Qué puede a veces pasar? Que ustedes tengan el archivo modelo en el escritorio, el archivo controlador en clase 12 y el archivo de las vistas lo tenga en clase 11, porque usted está juntando varias. Usted llega acá y empieza a abrir archivos. Ah, yo voy a utilizar una vista, entonces va a abrir el archivo de lo que vi la clase pasada, ¿cierto? Y empieza usted a llamar códigos y cosas de un lado y otro y él no las encuentra. Porque él sí le pide o que todo esté en la misma carpeta, ¿cierto? O que usted le indique la ruta completa, que eso es súper enredado, ¿cierto? O sea, si hay manera, pues, si usted tiene la vista, por ejemplo, en una librería por allá rara metida, pues, en documentos, usted ya tiene que mirar cómo es que el Python, eso tiene como una ruta, es el Python path, algo así que es una variable, usted cómo le
le dice ese Python path que usted tiene guardadas las cosas allá. Listo, entonces eso es complicado. No, normalmente pues lo que hace es que maneja todo dentro de la misma carpeta. Listo. Dentro de la carpeta, aquí uno puede crear subcarpetas y las llama como les acabo de mostrar. Pero pues acá no se necesita pues. Listo, ¿qué otras dudas tienen? Bueno, si no hay más dudas, bueno, hasta acá incluso nosotros, ventana, modelo, bueno, el modelo no le hemos hecho nada. Es esta base de datos, pero yo voy a comentar esto porque esto no es lo que nosotros queremos mostrar del programa. Voy a comentar esto. Y como si lo comento, tengo que ponerle pues el pass para que no me genere error por los 2 puntos. O sea, yo no puedo tener 2 puntos y no tener nada pues porque me genera error. Entonces este es el modelo que no hace nada. El controlador, pues nosotros llamamos el controlador recibe la vista del modelo, pero lo de validar usuarios, eso no lo estamos haciendo acá. Entonces lo podemos comentar por ahora. ¿Listo? Entonces tenemos la vista, el modelo, el controlador. Al modelo ya esto no existe, eso de loading y eso ya no existe, porque eso ya acá el ejemplo es otro. Al coordinador si le asignamos vista y modelo, a la vista le asignamos el controlador y a la vista le decimos que se muestre. ¿Listo? Entonces cuando le decimos que se muestre, aparece la ventana pues que estábamos viendo. Y acá se ejecuta. Pero bueno, nos va a ejecutar desde acá, desde la consola aquí. Listo. Cuando nosotros le damos salir, entonces Santiago puso pues que cuando le daba la opción salir, decía que fuera slot, que fue esto que imprimió, y close. Entonces ahí funciona bien. Ahí también están diciendo que uno le puede dar sys.exit, que si hace ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, por acá creo que también acá está. El exit cierra como todo, pues, ¿cierto? Pero, bueno. Vea que el programa no se cierra en esta línea porque él llama a esta función app.s. Que app es el Q application. Entonces debe ser que en este app.s, como él está haciendo un llamado a una función, debe ser que se queda en esa función un rato. Y ya después de que se queda, pues ahí sí ya llama sys.exe. Listo, eso es una función como compuesta. Usted primero evalúa lo de adentro y como lo de adentro se queda ejecutando hasta que usted le dé a cerrar, ya después de que se ejecuta esto, ahí sí cierra todo el programa con el sys.exe. Entonces, bueno, esto ya es como muy... Hasta acá es lo que hemos visto en las clases pasadas. Listo, el modelo no hace nada, el controlador no hace nada. Listo. Y la vista, bueno, no hemos probado la otra opción. Ya miramos la de cerrar. Cuando yo le doy ingresar paciente, llama al botón ingresar. Entonces el botón ingresar por la opción de clic está asociada a la opción de clic ingresar. Entonces va a imprimir dentro del slot, va a crear una ventana ingreso. A esta ventana ingreso le estamos pasando una ventana principal, ¿cierto? Entonces ya después les vamos a mostrar pues bien cómo este se junta. Y le decimos a ventana ingreso que se muestre. Entonces vamos a ver acá, le damos ingresar nuevo. Entonces efectivamente en alguna parte de haber impreso dentro del slot, que era lo que estaba acá, el print, y hizo visible las otras 2 ventanas. Listo, hizo visible esta ventana. Entonces ya esta ventana tiene la opción de OK y Cancel, que si uno le da OK o Cancel, no hace nada. Hace pass, pues no hace nada, ¿cierto? Si uno le da OK. Bueno, estas opciones, vea que estas ventanas de diálogo, esta es una ventana principal, main window, y la otra es una ventana de diálogo, ¿cierto? Entonces, cuando uno le da OK y Cancel, él llama a los slots y después se oculta. Eso es como el comportamiento que tiene por defecto estas ventanas de diálogo. Listo, que es algo que ya hemos como comentado. Que en el ejemplo pasado nos sucedía pues que nosotros le dábamos como validar usuario y él hacía el código de validación y se ocultaba la ventana. Eso es lo que está pues respecto a las ventanas de diálogo. Listo, entonces bueno, hasta ahí no está haciendo nada. Santiago lo tenía acá pues para que capturara el campo usuario. Cuando uno le diera pues capturar usuario y contraseña y OK y listo. Entonces lo podemos dejar porque esto es como código de la vista, login, password y que imprima. Listo. Ingresó login y password. Entonces vamos a ver. Voy a agarrar esto. Le doy a tengo que guardar.
Si no le doy guardar, pues no me va a mostrar los cambios. Le doy guardar, le doy correr acá, empezar nuevo paciente, 5, 5, entonces ok, listo. ¿Es donde sale 5 y 5? Dentro de la consola, porque yo estoy haciendo un print. Listo, si uno quiere cargar en las consolas, esos como esas spots pues se utilizaba en los ejemplos pasados. Bueno, hasta ahí está funcionando bien. Hay otro método, que es este método hide, que es para ocultar pues la ventana que haga el llamado. Entonces nosotros podemos hacer que cuando le dé ingresar, él cree la ventana de ingreso, la muestre y a la ventana actual la oculte. ¿Listo? Dentro de la clase, recuerde que cuando estoy dentro de la clase, para hacer referencia a mí mismo, utilizo la palabra self. Entonces yo le puedo decir, vea, yo quiero que yo mismo me quiero ocultar. Entonces self.hide. ¿Listo? Entonces ahí se ocultaría esta ventana. Entonces, cuando le doy ingresar, apareció la ventana nueva del diálogo, pero la otra se ocultó. ¿Listo? Bueno, si le doy OK, se sale el programa. ¿Listo? ¿Por qué se sale? Porque PyQt está diseñado para que si no hay ninguna ventana visible, el programa se acabe. ¿Listo? Entonces, como yo había ocultado la ventana principal y ya después muestro la ventana de ingreso, cuando le doy la opción aceptar o rechazar, recuerde que por defecto los QDialog se ocultan. ¿Listo? Entonces ya no queda ninguno visible. ¿Qué tengo que hacer? Volver a hacer visible la ventana principal. Entonces, ¿yo cómo hago para que esta ventana de ingreso haga visible la ventana principal? Yo todo lo puedo hacer siempre que tenga una variable que haga referencia a ese objeto que yo quiero modificar. ¿Listo? Por ejemplo, acá yo creé una variable ventana de ingreso y cuando creo la ventana de ingreso le digo que se haga visible. Creé la variable y le pedí el método. ¿Listo? Si estoy en la ventana de ingreso ya, ¿cómo hago para hacer visible la otra? ¿A ustedes se le ocurre? Nada, crea un proceso. A ver, usted está en la ventana principal, ¿cierto? Pero eso fue acá. Entonces la ventana principal hace visible la ventana de ingreso. ¿Y cómo hago para que la ventana de ingreso haga visible la ventana principal? Para que la ventana de ingreso no sería devolverse básicamente. ¿Y cómo me devuelvo? ¿Cómo le digo? Que al darle en un botón se esconda ella y otra vez abra la principal. Show. ¿Y cómo hago eso? Con punto show. Listo, entonces vea. Al darle en un botón, por ejemplo, al darle la opción aceptar, él ya se oculta de por sí. Entonces ya esa tarea ya la hace automáticamente. Pero ¿cómo hago para que haga el show de la ventana principal? Pero es que usted ahí no tiene la opción cancelar. Sí. Se podría meter en la... Sí, y cuando lo hay que cancelar, ¿qué instrucción debo escribir? Este paso lo debo cambiar ¿por qué? Por ventana principal.show. Yo escribo acá ventana principal.show. Vamos a ver, pues. Así. Pues ¿cómo es que se llama la función principal de la ventana? ¿Cómo es que la función principal? No, o sea... Pero eso tiene una pregunta. Espérate, Santiago, que termine de responder Joan, a ver si... Porque yo creo que, como piensa Joan, más o menos todos lo están pensando y yo ya los corrijo. ¿Qué estás diciendo, Joan? ¿Cómo se llama qué? Ventana /principal.show. Slash. Bueno, como la tenga nombrada. Pues como haya nombrado esa ventana. Como se llame esa ventana. Pero esa ventana se llama mi vista, pero está en este archivo acá, no está acá. Ah, impórtela. Listo. Entonces, bueno, eso, todo lo que han dicho, no se puede hacer. Listo. Yo no puedo importar variables. Yo puedo importar, son clases, puedo importar funciones, pues yo no puedo importar variables. O sea, si esta variable llama mi vista acá, yo no puedo importarla en otro archivo.
Yo no puedo poner importar mi vista, no, uno no puede importar variables, yo creo que en ningún lenguaje de programación. Eso es algo que no se puede hacer, eso sería lo primero. Ya le doy la palabra a Santiago. Lo que yo puedo hacer con las variables es pasarlas entre funciones. Por ejemplo, si yo estoy acá, yo creo, por ejemplo, esta variable vista y se la paso a la función constructora de coordinador. O sea, yo puedo coger una variable y pasársela como función a otra, como argumento a otra función. Lo mismo hago con modelo. ¿Listo? O yo no entendí la pregunta, pero a ver, o sea, usted lo único que quería era que se regresara a la ventana principal. Sí. Pero ¿cómo me va a decir que usted que no se puede devolver? Simplemente. Yo sí sé que se puede volver, pero le estoy diciendo cómo. Dígame cómo. A ver, por acá yo tenía este programa pendejo hasta a ver si lo ejecuto. Es que yo, por ejemplo, aquí tenía un programita y simplemente utilicé esto. Y cuando le daban la opción cancelar, se me cerraba la ventana y me devolvía a la ventana principal. Listo, vale. Entonces está más o menos bien. Pero no se devuelve. O sea, si yo la tengo oculta, no se devuelve. O sea, si yo le doy acá self.hide, ¿qué va a hacer? A ventana ingreso la va a ocultar. Pero ¿cómo hago para hacer visible ventana principal? ¿Listo? Entonces, miren. Con el show, ¿no? Pero ¿a quién le hago el show? ¿A quién le digo show? A la ventana principal. Pero si necesito una variable de la ventana principal, ¿cómo hago para tener esa variable? Listo, entonces yo ya les voy a comentar. El tata. Sí, es el tata, muchachos, que ustedes como programan así, por Dios. Santiago, ¿qué ibas a decir? Profesor, que por ejemplo, cuando yo abro la ventana principal y luego la ventana de ingreso, la ventana principal no se me cierra en ningún momento. Entonces, aunque yo le dé a aceptar o cancelar, cuando se cierra la ventana de ingreso, la ventana principal sigue atrás. Listo, pero fue porque de pronto no tenía esta instrucción acá. Entonces, vea, retomemos acá. Esta es la ventana principal, la clase. ¿Listo? Sí. Entonces, alguien... Perdón, tendríamos que crear un objeto tipo ventana, ¿no? Esa es una opción. O sea, pero yo no puedo estar creando objetos tipo ventana. Hagamos lo que dice... ¿Quién fue la que dijo María Camila? Sí, señor. Vamos a ver algo acá. Por ejemplo, para crear una ventana principal, utilizo esta instrucción. Listo. Vamos a ver si esto funciona. Esto va a funcionar, pero no va a ser lo que yo quiero que haga. Espérate, recuerda. Ya les voy a comentar. Ya les voy a comentar para que hagamos con eso y cerremos porque esto es muy importante. Ingresar nuevo paciente. Entonces me ocultó, que es lo que yo le decía a Santiago. O sea, le daste una ventana, yo solamente tendrá visible la ventana que va a trabajar. ¿Listo? Entonces yo lo que hice fue que la ventana de ingreso, esta, me la hizo visible, .show, y la ventana principal, como estoy dentro de la clase de ventana principal, hago referencia a mí mismo con la palabra self. Si estoy dentro de la clase, para hacer referencia a cosas propias, utilizo self. ¿Listo? Entonces, self.hide. Entonces, la ventana principal se ocultó. Le doy acá, G y F y OK. Bueno, generó un error. Vamos a ver qué pasó. Dentro del slot ingresó G y F y la otra ni siquiera la mostró. Listo, esto ni siquiera no lo mostró. Listo, no sé por qué entró acá, no sé, listo, no lo mostró. Esta parecería ser la opción. ¿Cuál es el problema? Que entonces cada vez que creemos una ventana de ingreso, crearíamos una ventana principal. ¿Listo? Eso no sería problema si nosotros no necesitáramos que la ventana principal estuviera relacionada con un controlador que solamente se relaciona en este código de acá. O sea, si yo pierdo esta ventana principal, que es la principal de todo el programa, pierdo también el enlace con el controlador y el modelo. ¿Listo? Ustedes me pueden decir, entonces meta acá modelo y controlador y los crea y se los asigna a la ventana principal. Pero si hago eso, cada vez que llame la ventana de ingreso, me va a crear un modelo nuevo que va a ser una base de datos vacía, porque cada vez que crea nueva, pues está vacía, ¿cierto? Entonces,
no puede ser llamar otra vez las funciones en este caso, porque esta ventana principal sí se requiere. Entonces, vea, cuando yo creé esta ventana ingreso, yo le pasé una variable, que la variable que le pasé fue la misma ventana que estaba ejecutándose. Esta es la ventana principal, este código de acá, todo esto de acá. Cuando yo estoy dentro de una clase, eso ya lo hemos explicado desde el mes pasado, cuando estoy dentro de una clase y quiero hacer referencia a un objeto, al propio objeto que se está ejecutando, utilizo la palabra self. Entonces, recordemos, yo tengo acá, creo una clase, mi vista igual a la ventana principal. Acá creé un objeto nuevo. Este objeto para nosotros se llama mi vista, pero para Python se puede llamar FF580003E, por decir algo, ¿cierto? Tiene un nombre muy raro, pero para nosotros se llama mi vista. Cuando nosotros estamos llamando a mi vista, él llega y él ingresa a estas funciones. Cada vez que él ingresa a estas funciones, el Python sabe que está haciendo referencia al objeto FF580000E, ¿cierto? Que eso lo explicamos al principio, pues que el Python con esta opción self sabe a cuál variable se está refiriendo en memoria. ¿Listo? Y así las diferencia. Entonces, cuando él entra acá y él dice, va a crear una ventana nueva de ingreso, ventana ingreso, y esta ventana de ingreso la va a pasar mi propia ventana, o sea, la ventana principal que se está ejecutando como argumento. Entonces, para yo decir que estoy dentro de la clase, llamando a la variable mi vista, acá la llamo self. ¿Listo? Entonces él llega y llama self. ¿Y dónde la está utilizando? Si ustedes se dieron cuenta, acá hay un argumento que se llama principal. ¿Listo? Que por defecto es ninguno. Pero si nosotros lo pasamos, pues él lo utiliza. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, creamos un atributo nuevo, self, mi ventana principal. Igual, y guardo esta variable que me pasaron. Listo. Entonces, la misma ventana principal se pasa como argumento. Esa ventana grande pues que aparece, esta ventana que cuando uno llama, esto que uno está viendo acá en la pantalla, esto es un objeto, es una variable de Python. Que esa variable es para aparecer al gráfico, en la función import. Eso internamente es una variable. ¿Listo? Entonces, cuando esta variable de Python, que acá en el código cliente se llama mi vista, y acá dentro de la clase, dentro de su propia clase se llama self, o sea, sí misma, ¿cierto? Se da sí mismo argumento a esta ventana de ingreso. Entonces, apenas yo la guardo atributo. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía al principio, yo no puedo importar variables, yo puedo pasarlas como argumento. Entonces, si yo tengo una variable que es de tipo ventana principal, yo puedo pasársela a otra función. ¿Qué estoy haciendo? A esta ventana de ingreso, cuando la construyo, le paso ese argumento, ventana principal. Listo, y él la toma acá. Ya tengo la variable ventana principal guardada en una variable propia de ventana de ingreso. Ya con esta variable ventana principal, yo le puedo decir que se muestre otra vez. Esto lo borro. Listo, entonces lo que nosotros necesitamos, ustedes me respondieron de muchas maneras que eran como válidas. Pero si alguien no me decía cuál era la variable que yo tenía que manipular, finalmente nunca se iba a ver el resultado. ¿Listo? Porque yo necesito siempre tener como control de qué variable estoy yo manipulando. Entonces, en este caso, pues estoy volviendo a la ventana principal, a esta variable, que esta variable ya vimos, que hace referencia a esta clase, ventana principal. Y como solamente tenemos un objeto ventana principal, que es mi vista, esta vista es la que estamos manipulando. ¿Listo? Eso es muy enredado, pues yo sí sé que, o sea, es que una vez es como con esta cosa de la programación, como que uno decía que la lógica se acomodara más a como uno piensa. Y no, pero es que los programadores, pues obviamente no pudieron tener en cuenta todo lo que la gente pudiera haber pensado en un momento dado, pues programando. Ellos pensaron en lo que más o menos todo el mundo podría asumir con igual, pues, ¿cómo se dirá eso? Como con la misma cota como de resignación, o no sé. Pues porque esto sí tiene como unos patrones de diseño. La gente que diseña esto son genios, pues esta gente piensa como en casi todo, pero cuando lo piensan de una manera como muy genérica, pues no como a veces
como uno cuando está empezando a aprender a trabajar el programa, lo pensaría. Vamos a ver. Bueno, nos está mostrando la ventana principal. Listo. Vamos a ver qué pasa ahí. Ah, espérate, yo le di OK. Esa es la opción cancelar. Es cancelar la que está mostrando la principal. Vamos a ver. Listo, vuelve a mostrar la principal. Listo. ¿Qué me falta? Que la opción aceptar pues haga lo mismo. Listo. Entonces, cuando yo hago la opción aceptar, recupero los campos, y al final vuelvo y muestro la principal y oculto la actual. Muchachos, eso es de mucha práctica. Listo, eso es de mucha práctica. Por ejemplo, el error que cometió Camila pues, en la clase pasada, que uno a veces pues, cambia una variable por otra y piensa pues, que eso no afecta, y es de práctica. O sea, la programación, la gente crea mucho informática 1, informática 2, porque informática 1 si era como más de lo que a ustedes le ocurriera hacer, por decirlo de alguna manera, porque es algoritmia. Pero en informática 2, que es con las librerías, o sea, cuando nosotros veamos, por ejemplo, en NumPy, la gente que se inventó las matrices pues en Python, se las inventó como les pareció mejor, así en otro no nos gusta. Entonces, uno que le toca hacer, tener muy presente ellos cómo desarrollaron eso. Y entonces revisar librerías, revisar códigos, hacerlos, repetirlos, hasta eso se vuelve repetitivo. Si nosotros hacemos una tercera y cuarta ventana, es básicamente lo mismo. O sea, lo más duro es entender esto. 5, 6, 8, 10 ventanas es lo mismo. Una ventana principal que llama una ventana secundaria, la ventana principal se oculta, la secundaria se hace visible y viceversa. Cuando la secundaria se oculta, hace la principal visible. Es la misma lógica. Entonces, si esta ventana ingreso llamara una tercera ventana, se pasaría a sí misma como argumento, como se hace acá, ¿cierto? Entonces se pasa como argumento con el self, la ventana terciaria hace su código y cuando termina de ejecutarse la ventana terciaria, se oculta esa ventana terciaria y se hace visible esta ventana ingreso. Y después de ejecutar la ventana ingreso, se oculta esta ventana ingreso y se hace visible la principal. Y la principal, si no la podemos perder, por lo que yo les decía, porque nosotros necesitamos tener una vista, un modelo y un controlador que estén conectados. Si nosotros empezamos a crear puras vistas nuevas, perdemos esas conexiones o creamos infinidad de modelos y de controladores si no tienen relación entre sí. Listo. Al final se va a manitar pues, la otra clase para mostrar partecita pues, del controlador y el modelo, pero eso sí es lo mismo que lo pasado. El concepto pues nuevo acá es esta parte, esta conexión de ventanas. Eso no cae en el quiz del viernes, pero tienen que revisarlo porque eso sí ya cae pues en el quiz, o sea, eso sí se evalúa. Entonces, vean el video, revisen. Si tienen dudas, me las preguntan. O sea, yo no puedo inventarme preguntas a veces, pues, porque uno a veces como que se malacostumbra a entender las cosas, pues, como siempre las hace. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, profesor, entonces lo del quiz va a ser hasta que la clase pasada. Sí, lo de la clase pasada, modelo vista controlar como básico. Listo. Listo, listo. Entonces, para que revisen eso, pues, listo. Muchachos, entonces nos vemos el viernes para que tengan tiempo de pasar. Aprovechen si empezamos las clases que ustedes puedan digitar código y todo eso para este tipo de cosas. Porque miren, yo les voy terminando acá. Uno, o sea, el sentido de cada variable tiene sentido de ser, ¿cierto? Y a veces se van volviendo cosas mecánicas, porque esto ya está como más o menos, o sea, hasta que no hagamos el modelo, recuerden que el modelo es el que tiene la lógica. O sea, nosotros no hemos hecho acá nada lógico. Todo lo que hemos hecho es de la misma librería, pues como la librería fue pensada que se utilizara. Señales y slots, es como la librería dijo que se tenía que utilizar, el hide, el show, eso es pura mecánica, pues, ¿cierto? Porque es manejo de PyQt. Entonces, si ustedes van digitando y todo eso, como que la gente está muy preocupada porque nosotros primero nos ponían a hacer planas y a escribir 1000 veces, pues como en letra pegada y cosas así, y que la gente ya no lo hace, que ya todo está en una pantalla. Entonces, porque no se sabe si el cerebro humano evolucionó para pensar escribiendo normalmente con un papel y un lápiz, o si evolucionó pues para estas pantallas.
Entonces, si la gente pues, en el futuro va a ser más olvidadiza, va a tener menos atención, eso uno no sabe qué implicaciones va a tener. Por eso les pide tanto a ustedes que traten de digitar, de escribir, no acostumbren. Yo copio y pego mucho porque yo ya he hecho esto muchos años, pero ustedes si apenas están empezando, traten siempre de copiar, porque así el cerebro como que va reforzando y, este acá siempre va súper, acá siempre va tal cosa. Esas cosas ahí siempre van. Entonces usted cuando ya sí sabe que realmente siempre va, cuando usted lo sepa, sí puede copiar y pegar. ¿Listo? Porque usted ya como que aprendió eso. Entonces traten de, o sea, no desperdicien estos años de aprendizaje para aprender ese tipo de cosas. ¿Listo? Porque ya cuando ustedes van a ser ingenieros, pues ya les toca como ejercer, pues no aprender. Entonces, para que tengan como, para que vayan siendo juiciosos como con eso. ¿Listo, muchachos? Entonces dejamos ahí. Listo, profe.